¿vale? Como siempre que estáis ahí al pie del cañón. Bueno, yo soy Beatriz y soy la psicóloga del centro. ¿Por qué hacemos esto hoy? Esta pequeña charla. ¿Sabéis qué se celebra hoy, día 21 de septiembre? ¿El Alzheimer? ¿Será? No lo sabía, pero al preguntarlo tú, pues ya veo. Te imaginabas. El 21 de septiembre es el Día Mundial de Alzheimer. Sabéis que siempre hay un día mundial para todo y que el principal motivo o el beneficio de celebrar un día mundial es sensibilizar un poco más y poner sobre aviso todo lo que se está haciendo, todo lo que falta por hacer y poner en la sociedad esta realidad que hasta que no nos toca muchas veces no nos damos cuenta de que tiene tanto peso o que incluso que existe, ¿no? Por eso ya íbamos a hacer esta pequeña charla y la hemos querido hacer coincidir justo con el día para que, pues así también todos sepamos un poquito qué día se celebra, ¿no? Pues si veis, seguramente oís noticias de televisión, en periódicos salgan artículos o cosas referentes a este tema. De hecho, este centro en principio saldrá hoy en prensa porque este centro es uno de los centros específicos de Alzheimer que tiene el Principado de Asturias. Hay 3 y este es uno de ellos, ¿vale? Para poner un nombre o elegir un nombre para hablar sobre el Alzheimer, a mí se me ocurrió, pues eso, la enfermedad de Alzheimer, la evolución de la enfermedad y qué etapa sigue. Vosotros mejor que yo sabéis la evolución porque lo vivís cada día en casa, ¿no? Algunos en inicio y otros pues ya bastante más avanzado, ¿no? En estas últimas etapas. Normalmente en la sociedad creemos que el Alzheimer es cosa de la vejez. ¿Creéis que es así? No. No, ¿verdad? Vosotros, porque además estáis en diferentes situaciones, hay personas, familiares vuestros que tienen una edad avanzada y otros que no. De hecho, por aquí tenemos, ¿cuántos años tiene Suso, por ejemplo? 75. 75, y ya lleva tiempo sí. con ello, ¿no? 40 y 50 y 60 y... ¿Vale? Sí que es verdad que el mayor número de personas con Alzheimer son personas de edad avanzada. A edad avanzada, pues más de 80 años, ¿vale? Ese es el número más alto, pero no quiere decir que todos estén ahí en esa edad. Por eso me gustaría dejar sobre todo claro que envejecer no significa enfermar. Tener más de 65, más de 75, más de 80 no significa que tengamos que tener una enfermedad, y mucho menos que tengamos que tener Alzheimer o otra demencia, ¿vale? Hace años, cuando alguien tenía mi edad, que tengo 40 recién cumplidos, ya era mayor, ya era, pues bueno, mayor. Y con 45 era, durante mucho tiempo, la edad, como ahora, pues 83, que es como esa esperanza de vida. Por los avances médicos y el cambio de vida, hemos aumentado, ¿no?, esa esperanza de vida. Digo el cambio de vida porque nosotros nacemos con una genética. Dentro de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos en nuestros genes, en nuestro cuerpo, enfermedades que están ahí, inactivas o activas. No sé, cada uno lo que tenga, ¿no?, en su casa. Pero tenemos en nuestro código genético ahí enfermedades latentes que están ahí, que según la vida que tengamos, lo que comamos, lo que nos riamos, lo que trabajemos, lo que bebamos, todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida van a potenciar que esa enfermedad se desarrolle o no. Evidentemente, a más edad, cuanto más tiempo pase en nuestra vida, más probabilidades hay de que todas esas enfermedades o cosas se desarrollen. Esto es como un coche, ¿no? Yo si recién compro un coche, va a tardar más en que se me gasten las ruedas, porque son nuevas y son salidas de la casa, o las luces, ¿no? Cuando es más viejo, el coche tiene ya 10 años, bueno, pues cada vez, ¿no?, estoy cada mes cambiándole una cosa, ¿no?
Aunque yo cada mes le esté cambiando una cosa, no retiro el coche. Normalmente retiro el coche cuando hay un fallo grande, ¿no? Un motor que se estropea, un órgano vital, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuanta más edad tenemos, más probabilidades hay de que pues, se nos estropee algo. Pero no quiere decir que la edad sea la causa principal de que eso ocurra. Por lo tanto, el Alzheimer, que es una enfermedad, no tiene nada que ver con la edad, ¿vale? Hay más personas de más edad con Alzheimer, pero no es el precipitante, ¿vale? Hay muchos factores asociados. Pongo ahí que hay muchos tipos de envejecimiento, ¿vale? Antiguamente, y no tan antiguamente, el envejecimiento usual de una mujer, por ejemplo, aquí que somos mayoría, lo siento por los chicos, bueno, pues que era lo que se esperaba, ¿no? En general, pues normalmente casarse, tener hijos, en general, En general. Y luego, ¿qué ocurría? Cuando esos hijos se iban de casa, cuando ya no había trabajo, ¿qué pasaba? Que nos quedábamos, pues ¿y ahora qué hago, no? Pues porque normalmente toda la actividad era dentro de casa y esa actividad se reduce y hay una inactividad al final de vida, ¿no? Cuando no tenemos ocio o interacciones sociales, ¿no? Los hombres son diferentes en eso, lo eran y lo son, aunque creemos que hemos avanzado mucho, aún estamos ahí, ¿no? Tenían más actividad fuera de casa, pero también cuando se acababa el trabajo, venía la jubilación, el que no tenía o no tiene aficiones, pues le cuesta un poquito más, ¿no? Mantenerse activo. Esa actividad es la diferencia entre un envejecimiento usual, es decir, bueno, pues esa forma de que pase el tiempo y cuando no tengo motivaciones o más cosas interesantes que hacer o obligaciones que hacer, pues me quedo un poco más inactivo, ¿no? El envejecimiento óptimo sería ese que ahora seguramente habéis escuchado mucho de envejecimiento activo, que salen muchas veces en la televisión, ¿no? De que pues me apunto a pilates, tengo una red social, bueno, estoy activo, ¿no? Intento hacer cosas para que el hecho de envejecer no sea patológico o sea pues simplemente dejar que pase el tiempo, ¿vale? Es mantenerme activo para que esas todas enfermedades o cosas que pueda haber dentro de mi cuerpo que se pueden desarrollar pues tarden más tiempo en hacer su acto de presencia, ¿vale? Por tanto, prevenir antes de llegar a ese momento en el que tengo que estar activo porque hay cosas que se terminan, como el trabajo, la crianza de los hijos o, bueno, o lo que sea, ¿no? Que en lo que hayamos dedicado la mayor parte de nuestra vida hay que hacerlo antes, prevenir, ¿verdad? En los grupos de ayuda que tenemos aquí lo hablamos mucho, ¿verdad? De cómo prevenir eso por si en algún momento mi ocupación principal, como es nuestro caso, que es ser cuidador, se termina, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, porque hay que prevenir ese envejecimiento patológico. Vale. Una vez aquí, sabemos que, dependiendo del tipo de envejecimiento que tengamos, o de vida que tengamos, puedo desarrollar una demencia, que es lo que aquí nos ocupa. ¿El Alzheimer es una demencia? Pues sí. ¿Será? Sí. Vale. Hasta hace poco, ¿a qué le llamábamos demencia? A casi todo, ¿no? Sí. Era, tiene demencia senil, ¿verdad? Que era lo que se solía utilizar, ¿no? No, es que tiene demencia senil. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que tiene muchos síntomas. Todos esos síntomas juntos son una demencia, provocan una demencia, ¿vale? Por lo tanto, el Alzheimer es un tipo de demencia. Pero, fijaos, ahí os he puesto un montón de nombres que algunos son que no se pueden ni nombrar, porque este de ahí, yo me quedo con lo de Jacob y ya está, ¿no? Todo eso que hay ahí son tipos de demencia. O sea, hay un montón de tipos de demencia. Igual que tipos de diabetes, de cáncer, ¿no? Dependiendo de qué lo cause, es un nombre u otro, ¿vale? La que aquí nos atañe es la de Alzheimer, pero los síntomas son todos demencia. Provocan todos un síndrome que es el demencial, ¿vale?
Alguna vez seguramente, si miráis los informes que tenéis de vuestro familiar, del neurólogo, incluso pone a veces demencia primaria. No sé si en alguno lo pone. La demencia primaria, respecto a las otras, es que la de Alzheimer es la demencia primaria, una de ellas es que surge genéticamente no, por su propio peso. Es decir, por ejemplo, tenemos la demencia vascular, no es primaria. La demencia vascular está provocada por si tienes un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, una enfermedad que deriva en desarrollar una demencia, ¿vale? Porque claro, si tienes un accidente cerebrovascular, hay una zona que se afecta, que deja de funcionar bien, y la zona que está al lado, con el tiempo, deja de funcionar bien, ¿vale? Y al final tiene unos síntomas que son demencia. Pero es debido a otra enfermedad, ¿vale? El Parkinson es una enfermedad que puede diagnosticarse y tenerla durante muchísimos años, 20, 25, 30 años, y hasta el último momento no desarrollar demencia. No es una primaria, ¿vale? Sin embargo, el Alzheimer es primario. Aparece ahí y ya es demencia. Los síntomas ya son de demencia, ¿vale? Es por eso aparece el nombre ese primario en esos informes que tenéis en casa seguramente del neurólogo. Como veis, hay un montón de demencia. Por lo tanto, saber delante de lo que estamos nos puede ayudar o no, porque los síntomas son todos de demencia. Y el tratamiento varía muchas veces, pues, por ejemplo, el Parkinson, sí que hay medicación que nos puede ayudar pues, a ese temblor, muchas diferencias, ¿no? Pero el tratamiento no farmacológico es el mismo para todos. Es decir, lo que hacemos aquí en este centro serviría para cualquiera, ¿vale? ¿Por qué? Porque todas las demencias, pero específicamente la demencia tipo Alzheimer, tiene dos cosas fundamentales: un deterioro cognitivo y un deterioro conductual. Es decir, un deterioro en el pensamiento, en ese razonamiento, en la pérdida de memoria, ¿verdad? En las capacidades de ver, de comprender lo que pasa alrededor. Apraxia y agnosia, esas palabras raras son. La apraxia, por ejemplo, es cuando cuesta mucho trabajo comer, saber cómo se utilizan los cubiertos, o el cubierto mal, o bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O incluso a la hora de vestir. Pues meto la pernera del pantalón por... ¿no? Eso es una apraxia, ¿vale? La agnosia es cuando no distingo, pues podría decirse así, no distingo bien lo que veo, ¿vale? Es decir, yo veo esto, me voy a sentar, en vez de sentarme aquí, me siento aquí. ¿Cuántas veces, verdad? O así. O, por ejemplo, muchas veces ocurre que si yo presento esto, que es un bolígrafo, en esta posición, no sé lo que es, pero en esta sí. Curioso, ¿verdad? Eso es una agnosia. Esos son los principales deterioros que tiene la demencia tipo Alzheimer, que los conocéis vosotros mejor que yo, porque lo vivís, ¿verdad? Hasta no hace mucho, el conductual no se tenía en cuenta. De hecho, ni se trataba a nivel médico, ¿vale? Era como que era menos importante el conductual, es decir, lo que hacen. Y realmente, yo no sé vosotros, pero en vuestra casa, ¿qué es más complicado? ¿Repetirle muchas veces lo mismo? ¿O que no se ponga agresivo? Que no insulte, por ejemplo, que no quiera marchar de casa. ¿Qué es más complicado? La conducta, ¿verdad? Más complicado a la hora de gestionarlo en casa o en un centro, porque yo puedo repetir 1000 veces lo mismo, puedo cansarme como vosotros, ¿no? Que al final acaba uno de no pasa nada, no estás no sé dónde, no te preocupes, nos vamos ahora, ¿no? Ese de todo el día. Pero ¿y cuando levantan el bastón? ¿No? O cuando lloro muchísimo, una ansiedad y lloro, ¿y por qué lloras y no sabes por qué lloras? O tenemos que poner en casa medidas para que no salgan por la puerta,
y se marche. Eso es lo realmente difícil. Aquello también, porque claro, que no te recuerde es muy doloroso para ti. Es muy doloroso que tu madre no te recuerde, que tu padre, ¿no? Que ni siquiera tu marido te confunda con su madre. Eso es muy doloroso para nosotros. Pero lo más complicado, o lo que más sufren ellos es esta parte. Esa agresividad, esa ansiedad, ese lloro constante, ese quejarse. No sabemos cómo hacer para que eso baje, ¿verdad? Es cierto que ahora, de unos años para acá, está reconocido como síntoma de la demencia. Se está investigando mucho a nivel farmacológico y a nivel, bueno, pues desde la neuropsicología, ¿no? Para poder hacer que eso sea un poco más llevadero. Por ejemplo, los delirios y alucinaciones es algo que es muy común a todos y es lo que muchas veces nos desconcierta, ¿no? Los delirios que de repente estamos aquí y estamos viendo allí algo, ¿no? Y está viendo un niño, ¿no? ¿Verdad? Que le dice, míralo allí, porque verdad que Pepe, por ejemplo, últimamente no ve una sombra o algo así, ¿no? O una silla y piensa que es un niño, ¿no? Y ven aquí. Ese tipo de cosas que se están viendo y las están interpretando como tal. ¿Vale? Y eso está dentro de los síntomas conductuales del Alzheimer. ¿Le pasa a todos? Todo eso que está ahí escrito, ¿os sentís identificados como cuidadores de todos? Sí. Más o menos, aunque no sean todos, ¿eh? Sí, Algunos sí, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo, en el caso de tu papá, su etapa Claro, es la etapa. no, de eso todo. Claro, es como que lo ha pasado todo, ¿verdad? En ese caso también, ¿verdad? El Vero y Mojardín están en esa última etapa, cuando ya ha pasado todo esto, ¿verdad? Todo eso. Es decir, todo eso pasa en todos los casos. No todos en todos, pero sí en la mayoría. ¿Vale? Es cierto que los trastornos de conducta no es en todos los casos o no con la misma intensidad. Pero sí que los hay, ¿eh? Y ese enfado y ese... Yo también me enfadaría, ¿eh? Yo lo digo muchas veces, digo, a mí si me estás diciendo que no puedo salir por esa puerta y quiero salir, creo que también haría esto, ¿no? ¿Por qué no? Si siempre he hecho lo que he querido, ¿por qué ahora me estás diciendo que no? ¿Verdad? Yo creo que también me enfadaría. Pero comprender de dónde viene esto, comprender que en todos los casos sucede, comprender que no es por nosotros, no es que nos lo estemos haciendo mal, no es que no nos quieran, no es que nos estén engañando, que muchas veces me lo está haciendo a puñeta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Sobre todo al principio, ¿no? De decir, no, es que para lo que quieren, sí, para lo que no quieren, no, ¿verdad? No, si quisiera, si pudiera controlarlo, no lo haría otras cosas. Pero es la enfermedad la que provoca eso, no la persona. Evidentemente, si yo he sido muy tranquilo durante toda mi vida, pues será menos llamativo seguramente la agresividad, en general, ¿eh? Porque todo se potencia por arriba y por abajo. Lo muy bueno y lo muy malo se potencia. Y es verdad que como uno de los filtros que se quitan, ¿no? Que desaparecen cuando aparece la enfermedad, que es esa norma social, pues de repente conocemos a una persona que nunca habíamos visto, ¿verdad? A darse de contestar mal, sobre todo pasa mucho en las mujeres, ¿no? Los esposos muchas veces dicen, en la vida escuché yo una mala contestación, ¿no? De nunca le oí decir una palabra fea y ahora es casi lo único que sale por la boca, ¿no? Ese filtro desaparece y desaparece porque es su única arma. Si yo no me puedo mover bien, si yo no puedo ser autónomo, no puedo salir a la calle solo o sola y puedo hablar o puedo dar un puñetazo encima de la mesa, es mi única herramienta para comunicarme y conseguir aquello que quiero. Cuando veamos esa agresividad o ese estar ahí cabezón o cabezona, mirar un arma, su única arma,
no pueden negociar, no pueden razonar como antiguamente o como nosotros, es un arma. Por tanto, hay que desarmarle. ¿Con qué? Con toda nuestra paciencia, nuestro cariño, con estar. Intentar sacarle de esa situación. ¿Vale? Eso lo hemos visto en otras ocasiones. Vale. Algo que nos preocupa, o os puede preocupar a vosotros, seguramente que estáis dentro del cuidado, es ¿y yo? ¿Y yo puedo heredarlo si soy hija? Puedo decir, ¿puedo heredarlo? Muchas veces nos preguntamos esto, ¿no? Bueno, hay un componente genético importante, dicen, ¿no? Y además esto sale en la prensa y parece que puedo saber si voy a tener el Alzheimer o no. Un 1% de los diagnósticos hechos de Alzheimer son heredados. Un 1%. O sea, es nada. Existe la herencia, como todo, la herencia genética, pero no tiene un peso muy grande. Sí que se puede saber, porque nos dan unas funciones, unos análisis de sangre que te dan unos baremos que, bueno, pues te puedes aproximar a ello, ¿no? Pero bueno, es un 1%, así que podemos estar tranquilos en ese sentido, ¿vale? Pero, ¿y quien no es hijo y es el cónyuge o es... ¿Y lo que me está pasando a mí, esto será que ya empiezo yo a tener problemas? ¿Alguna vez habéis pensado? Muchas, ¿verdad? De decir, jolín, es que se me olvidó esto, ¿no? Una cosa es envejecer de forma usual, de forma óptima, ¿no? Como habíamos visto al principio, y otra cosa es tener una demencia, ¿vale? Yo he querido traeros aquí alguna cosa para que, bueno, para que podáis ver, o para vosotros, bueno, las diferencias, ¿no? Que son debido a la edad o debido a la enfermedad, ¿vale? La memoria, que es como el síntoma por excelencia, que se pierde la memoria, bueno, pues cuando vamos siendo más mayores, pues puedo ser más lento a la hora de recuperar el recuerdo, ¿vale? La pérdida es muy lenta, es muy progresiva. Yo tengo mis abuelas que tienen 92 años y se acuerdan estupendamente de muchas cosas. Depende del momento del día. Luego, si la pillas cansada, pues le cuesta un poquito más recordar algo, ¿no? Pero en general no tienen por qué tener ese problema, ¿no? Sin embargo, cuando hay una demencia no se recupera esa información. O se recupera una vez cada no sé cuánto tiempo, ¿no? Con una clave que le demos y lo recupere, ¿no? Problemas para encontrar una palabra de esto de, ay, ¿cómo era? ¿O cómo se llamaba aquello? ¿Vale? Bueno, puede pasar. Las abuelas, yo siempre recuerdo, ¿no? Que las abuelas siempre llamaban a todos los nietos, hasta llamar al nieto que querían llamar, ¿no? Decían todos los nombres y luego, ¿vale? Eso, pues bueno, pues puede ser algo normal, ¿vale? Sin embargo, que no sepa que su nieto ya es otra cosa, ¿no? El tema de fijar información nueva, que realmente es lo que ocurre en el Alzheimer, es que todo aquello nuevo que ocurre no se graba en la memoria, es decir, los aprendizajes prácticamente no se dan, que sí se dan, pero no se suelen dar, ¿vale? El aprender algo nuevo, por eso no se acuerdan de lo que han comido y sí de lo que ocurrió hace muchos años, porque lo que no son capaces es a fijar lo nuevo, lo que ocurre ahora, ¿vale? Eso es la demencia, el no acordarte de alguna cosa o no. ¿Por qué? Porque has tenido que ir al médico, luego a llevar no sé qué a no sé dónde, luego tuviste una llamada y ya no te acuerdas de lo que comiste, pero al rato sí. Si esa información vuelve sola, no hay problema, no tenemos Alzheimer, ¿vale? Es como, una cosa es no recordar dónde he dejado las llaves y otra cosa es no saber para qué son esas llaves. Es la diferencia, ¿vale? Entre algo normal y algo patológico. Con el lenguaje pasa lo mismo. El lenguaje de una persona que es mayor pues puede pronunciar peor porque lleva dentadura o no la lleva, o, ¿vale? Una persona con demencia o con Alzheimer, el lenguaje se altera. Se dicen palabras
o que no vienen a cuento o que no tienen sentido, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces que aparece alguna palabra ahí que no sabes lo que quiere decir porque une el principio de una con el final de otra, ¿no? Repiten constantemente las mismas frases, las mismas historias. Eso es Alzheimer, eso es esos síntomas de una demencia. En una persona simplemente mayor no ocurre eso, o en nosotros. Puedo tener más dificultad a la hora de que me ponga a explicar esto que estoy explicando ahora y no ser capaz de seguir mucho el hilo porque no entienda alguna cosa o incluso que no oiga bien, ¿vale? Eso es otra cosa, ¿vale? Y en la percepción igual. En la percepción, en una demencia o en Alzheimer se pierde la percepción. ¿Cómo llega la información de nuestro entorno a nosotros? Por el oído, por la visión, por el tacto. ¿El frío? ¿Cuántas veces tienen frío? Hace un calor terrorífico y notan un aire que viene, de este aire que no pueden respirar, de lo cálido que es, y tienen frío simplemente por sentir el aire. Sus receptores de su piel también están alterados. Que seguramente, bueno, en general yo creo que pasa, dame el bolígrafo, y van aquí, no aquí. Ven el bolígrafo, quieren cogerlo, entienden la orden, pero van aquí. Su percepción visual, que está también en la parte posterior de nuestro cerebro, está alterada. Hay una demencia, hay una enfermedad dentro. Una persona que no tiene Alzheimer o demencia no le ocurren esas cosas. Puede tener dificultad porque es una catarata, porque pierdes visión, pierdes audición, pero no te causa sus problemas, que vosotros veis, ¿no? Entonces ahora ya podéis hacer ahí un autoanálisis de estoy bien, no estoy bien, ¿no? Que a veces nos preocupa mucho. Vale. ¿Alguna pregunta respecto a lo que he dicho? Nada. Paradme, que yo empiezo aquí a hablar y no tengo fin. Vale. Todas las personas que estáis aquí ya habéis pasado por esto, por un diagnóstico. ¿Ha sido caótico o no ha sido caótico? ¿Ha sido fácil obtener un diagnóstico de vuestra familia? En tu caso, fácil, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Ha sido como muy evidente. Sí. Muy fácil. No me pilló de sorpresa. ¿Y para los médicos? Médico de familia, neurólogo, fácil, ¿no? Sí. Sería Loli, por ejemplo, ¿para ti fue complicado? Sí, cuando salí del médico me lo dijo, yo estoy pensando, no me viene la cabeza. Pensabas que el que no estaba bien de la cabeza era el médico, ¿no? Claro. Pero él lo tenía claro, lo que era. Sí, perfectamente. Y ya Y ya fue que activaron... empezó a decirme que fuera preparando los papeles porque lo iba a ver enseguida. Vale. En vuestro caso, con tu marido, con José, ¿fue fácil? ¿Fue fácil el diagnóstico cuando empezó? No. ¿El médico enseguida te dijo, le pasa esto? Él sí. Pero si vio que no respondía nada de lo que le preguntaba. Nada. O sea que en el médico empezaron a pasar a preguntarle cosas y él no contestaba. No sabía que era móvil, ni sabía cómo se llamaba, ni sabía de dónde naciera, ni quién eran sus padres, nada. No será el psiquiatra allá, aquí en la Magdalena, donde Sí, iba sí. él porque él ya tenía depresión. Empezaba con la presión. Empezaba con depresión. Sí. Fíjate, os puse aquí antes, Sí. si doy aquí, Sí. ¿verdad? Depresión, ansiedad. Tenía mucha ansiedad. Claro. Sí. Normalmente se tarda tanto en diagnosticar Claro. porque se confunde con depresión, con ansiedad. Sí. En casos, no en casos muy claros, porque por ejemplo Pilar, Suso, es como, hay como casos de libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, es esto y no hay más para dónde tirar, ¿no? Pero hay casos que son mucho más difusos, mucho más complejos de diagnosticar. Y muchas veces, de hecho, yo que llevo pues eso, 15 años viendo informes de personas con Alzheimer, con el diagnóstico final de Alzheimer, y siempre hay, si vas atrás en su historial médico, siempre hay un inicio, ansiedad, depresión, y luego ya viene, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Luego ya viene no, es un Alzheimer de todo, ¿sabes? Lo básico y luego derivar, ¿no? Pero
como cada vez se está viendo más, ¿no? Trastornos de conducta, todo. Todo, ¿verdad? La depresión se suele confundir mucho. ¿Por qué? Porque se aísla. Cuando tú no comprendes lo que está pasando a tu alrededor, cuando de repente no eres capaz de encontrar las palabras. Sí, pero es que, a ver, yo tuve una depresión, pero muy fuerte. O sea, lo mío era llorar de día, de noche, todo el día, cansada de llorar tanto, agotada por la cama, bueno, y todo lo que te dan. Sí, además, claro. que eso es lo peor. Eso es lo peor. El fármaco. Exacto, lo peor. Y, sin embargo, la depresión de mi padre, yo, por ejemplo, yo no lo veía llorar. No sé qué tipo de depresión era. Claro, ahí se suele decir depresión porque deja, por ejemplo, si le gustaba la huerta, pues deja de ir o algo así, no sé, en su caso, pero dejo de hacer aquello que me gustaba. Si iba a tomar algo con los amigos, ya no voy. Si estaba en una conversación y hablaba mucho y tenía una conversación, pues ahora ya no. Así empezó, así. Eso. Cuando iban a los viajes del inserto y Sí, todo sí, se claro. quedaba hacia atrás. Claro, ¿por qué? Porque no entiendo lo que está pasando. Claro. No, Hay un grupo aquí y no sé lo que está mandando. Sí. No puedo claro. meterme en la conversación porque no entiendo. No, él empezó así. Por eso, me claro. gustaba ir al bar a tomar algo y de repente Dejó dejó de- eso ahí. Eso Además, es. bueno, era cuando bajaba justamente Sí, claro. de su huerta, ¿sabes? Tomaba el mini y para casa ya. Claro, y ya no quiero ir. ¿Por qué? No, Porque no, no, entiendo, no no. me gusta, no me siento seguro, entonces Sí, voy a Además actuar es que seguro. yo creo que luego ven también a los demás como enemigos, como que son los raros, ¿sabes? Eso es, Que- claro. O que eres el raro y Eso ¿qué es. hago ahí, sabes? Por eso hay esa confusión con la depresión. Claro, claro. Que te metes En tu ahí mundo y... en tu mundo porque Claro. no comprendes el Ajá. mundo que tienes alrededor. Con la depresión Claro. se tiene puesto muy malo, muy Claro, malo. ahí está. Entonces, el diagnóstico cada vez se está afinando más porque se está sabiendo más, Claro. cada vez hay más casos Sí. y se está pues insistiendo mucho, ¿no? En esto. Pero es complicado, es complejo el diagnóstico y sobre todo en los casos más jóvenes, pues claro, uno como que no espera que ocurra eso. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ahí os puse algunas de las formas, pero la más habitual es pues, los exámenes neuropsicológicos que le llaman, ¿no? Pues esas preguntas que llegas y te dicen ¿qué día soy? Y recuerda estas 3 palabras, ¿no? ¿Cuántas veces habéis ido de un lado a otro de peseta, caballo y manzana? ¿No? Para que lo recuerdes. Es un test rápido que te criba un poco, te dice así de primeras dónde estamos, ¿no? En personas que no saben leer, escribir o demás, no sirve. En personas que tienen una dificultad visual muy alta, no sirve. Entonces, bueno, es como para dar una idea, así general, ¿vale? Hay muchos test validados, hay mucho donde recurrir, pero en la seguridad social esto no se hace así, de esa manera, en general. Y sobre todo porque la persona, el neurólogo, que es el que tiene que dar el diagnóstico, pues, suele ocuparse de cosas, de otro tipo de cosas, o aquí que hemos venido de una pandemia, pues se han alargado las consultas. Los geriatras, si hay uno y está saturado, es la persona también que podría ocuparse de esto. Entonces, bueno, el diagnóstico se ralentiza por esto, por falta de medios y falta de conocimiento, ¿vale? Entonces, una vez que estamos ahí, que decimos, bueno, hago el primer examen clínico y digo, pues puede ser una demencia, luego nos puede mandar al neurólogo, que es donde nos deben de mandar, y hacer un escáner, por ejemplo, cerebral. Y ahí sí puedes ver si hay una alteración de funcionamiento en el cerebro. Pero aún así no sabemos si es Alzheimer. De hecho, nunca podemos saber si es Alzheimer. Falta de riego. Falta de riego. Dicen falta de riego. Aquí no hay funcionalidad. Claro, tú dentro de una Pero no sé si escáner... nos hace gracia también porque mi padre tenía una huerta, ¿sabes? No, será por riego. Pero es decir, hay una zona que no tiene actividad. El riego, pues al final es el torrente sanguíneo que pasa por aquellos órganos, aquellos lugares de nuestro cuerpo que están vivos. Es que además mi padre, después de prejubilarlo, que lo prejubilaron en Sedesa, pues buscó esa... Claro, esa actividad. Exacto, claro. esa actividad, no está Esa parado, actividad. no... A veces llega igual. Le costó. A veces llega igual esto. Le Hay que costó, intentar le hacer costó. esa actividad, pero a veces llega igual, ¿no?
Vale, entonces tenemos un diagnóstico hecho, bueno, clínico, de decir, bueno, tiene todos estos síntomas se dan en esta enfermedad, bueno, pues podemos decir que es Alzheimer. O, en otros casos, podemos decir que es una demencia vascular, pues ha tenido una CV, o, algo bastante común, es la demencia derivada de un alcoholismo. Ha bebido mucho durante mucho tiempo, esas zonas cerebrales se alteran y hay una demencia a causa pues, de un consumo de alcohol durante muchos años. El Parkinson tiene otras características. De hecho, en Parkinson existe incluso una intervención quirúrgica para controlar el movimiento, que no todos los Parkinson son como el Corea, y ahí pues se introducen unos electrodos y eso mejora. Tienes que cumplir muchos criterios, pero mejora. Resumiendo, con un escáner podemos decir, bueno, pues es más fijo que sea esto, más seguro que sea esto, pero no lo podemos decir a ciencia cierta. ¿Hasta cuándo? Que se analice el cerebro. Hasta que se analice el cerebro. ¿Y cuándo se puede analizar el cerebro? Cuando uno fallece. Por eso, una de las preguntas por excelencia que me hacen es, ¿y no se va a saber, no va a tener una cura esto? Pues va a ser muy difícil. Se tendrá, porque yo creo que a los médicos, a los investigadores no se les ha escapado nada que hayan cogido entre sus manos, ¿no? Pero falta investigación. Sí. Faltan cerebros Presupuesto que para investigan. investigar. Presupuesto, pero yo puedo tener mucho dinero, pero no tener un cerebro, Ya. no tener las personas para investigar. Y eso es lo que... investigadores. Investigadores hay, Sí. dinero se está dando cada vez más, pero falta donación. Como yo digo, en 2 días sacaron 400 vacunas para el COVID y que no haya algo para esto desde hace 1000 años. Claro. Sí, pero los pulmones tú puedes sacar, tú puedes estar en la mesa de operaciones y los pulmones están fuera del cuerpo y luego volver a meterlos, ¿no? Incluso te vale el pulmón de otra persona, pero el cerebro no. No, el cerebro nada. El cerebro no podemos hacer absolutamente nada en neuroimagen, pruebas de neuroimagen, solamente. No podemos cogerlo como otro órgano. Sí, no, y sobre un mono y etcétera, no es lo mismo. Ahora y hacen, pero claro, no es lo mismo. Por eso. Se está haciendo mucho, cada vez más, pero es muy importante esa donación. De hecho, este año la Confederación Nacional de Asociaciones de Alzheimer, su lema es integrando la innovación, utilizar todo lo que exista para mejorar, para seguir investigando, para seguir avanzando. ¿Vale? Entonces, bueno, el diagnóstico, como pongo ahí, clínico, es decir, lo que vemos. No hay biopsia para el cerebro, como hay de otro órgano, para saber si está sano o no. ¿Vale? ¿Por qué quería traer esto? Porque da igual a veces tener el diagnóstico, tenemos los síntomas y es donde hay que atacar. Si yo tengo fiebre ahora mismo, que no es el caso, sabemos cómo bajar la fiebre, da igual que sea por una infección de estómago que por el COVID, que es fiebre, ¿no? Es un síntoma, puedo bajarla. Si tengo dolor de cabeza, ¿no? Pues puedo tener un fármaco para eso. Los síntomas del Alzheimer se pueden tratar por separado también, que es lo que se está haciendo ahora. Es decir, ¿está muy alterado? Pues doy fármaco para que esté tranquilo. ¿Que está muy dormido? Pues doy fármaco para que no esté, es que es lo que se está haciendo. ¿Vale? Lo interesante es saber por qué se produce y hacer un tratamiento farmacológico que, bueno, que ataque a todo, ¿no? A la raíz de lo que produce los síntomas. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que ir jugando y hay que ir probando. Muchas veces, y además desde el centro, ¿no? La enfermería y demás, sí que hablamos con vosotros para el tema de, pues, llora mucho, está muy agitado, ¿no? Y se va probando la medicación. Y siempre os decimos, esperar 2 semanas para que esa medicación se estabilice, para saber cómo reacciona en el cuerpo. Si yo quito, pongo, subo, bajo, no vamos a saber lo que ocurre, no vamos a saber lo que necesitan, porque yo estoy cambiando la medicación. Además, justamente lo que estás explicando, que es una enfermedad que va en etapas, claro, no es lo mismo.
mismo. Exactamente, va siempre gradual y que en cada uno va a una velocidad. Claro. Hay personas que llevan estables en la misma etapa 10 años, que puede estar 10 años en la misma etapa y luego en uno pasar por el resto todas, porque es una enfermedad larga. Desde que se diagnostica, la media son 15 años, 12, 15 años, desde que se diagnostica, pero esto ya empieza antes. ¿Vale? Y esas son las fases. Dependiendo del libro que leáis, de la persona que escuchéis, os van a contar una historia. Puede haber, en algunos lugares lo clasifican en 6 fases. Bueno, esto es todo lo que ocurre. ¿Vale? Seguramente que identifiquéis las primeras, esa pérdida de memoria, controlar más las finanzas, sobre todo en los hombres. En las mujeres suele ser, pues va a la compra y ya trae lo que no necesita, o se pone a hacer un pote y aquello no lleva lo que llevaba normalmente, ¿no? Ese tipo de cosas. Dificultad para viajar fuera del entorno, es decir, si está en un sitio que no es el habitual de siempre, pues se puede perder. Las conversaciones, lo que hablábamos antes, pues ya no intervienen las conversaciones. Bueno, y algo muy común es que niegan sus problemas. A mí no me pasa nada. Y tienen la habilidad, o tenemos la habilidad, de sobrevivir a las adversidades. Como buenos seres humanos que somos, y hemos sobrevivido a esta historia de vida, y nos adaptamos y cubrimos lo que no somos capaces de hacer. Si no soy capaz a mantener una conversación a la hora de tomarme el vino, pues no voy. Y así no se nota que no puedo, ¿no? Dejo de hacer cosas o las maquillo de otra manera. O lo típico de, ocurre mucho, una persona tiene su diagnóstico, está en una fase inicial, ve a alguien por la calle, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, ¿qué tal tus hijos? No sabe quién es, no sabe si tiene hijos, no sabe, ¿no? Pero son frases hechas que utiliza y nadie aquí, no pasa nada. La persona que tiene enfrente no se entera de que a la persona le pasa algo, por eso solo normalmente lo vemos los de casa, cuando ya pasa tiempo, que al principio tampoco lo vemos y lo negamos, ¿vale? Eso es algo muy común. A nivel conductual, hay esa irritabilidad, ¿no? De que casi que por nada se enfada y que deja de interesarle cosas que le interesaban. Cuando ya cambiamos de fase, pues ya hay esa deambulación, que es ese caminar sin un objetivo aparente, la apatía y la depresión, me meto en mí mismo, no me interesa nada, da igual que sea el cumpleaños o que venga el nieto o venga quien sea, que ya no me hace gracia, y el no dormir por la noche. Me levanto constantemente y quiero salir, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahí ya es cuando empieza a haber fármacos, porque el insomnio para un cuidador, para la persona es malo, pero para el cuidador es horrible no poder dormir. Que os voy a contar que no sepáis, ¿verdad? Ahí ya la persona necesita un cuidador, una persona que no todo el tiempo, pero sí necesita a alguien que esté pendiente de lo que ocurre, ¿no? Para que se alimente, para que se vista adecuadamente, para el aseo, ¿vale? Empiezan a guardar cosas, ¿no? No porque quieran esconderlas, sino para luego acordarme dónde está, ¿no? Que, a ver, yo puedo decir que a veces guardo tanto las cosas que luego no sé dónde están, ¿no? Pero es ese guardar, ¿vale? Esa pérdida de aseo personal, cuando siempre ha sido un pincel o se deja, ¿no? Deja de querer incluso asearse. Nos perdemos en el espacio, la memoria, que es lo que siempre está, ¿no? El síntoma que siempre parece estar es esa pérdida de memoria. Confunden familiares lejanos, dificultad de cálculo simple y dinero, pues eso ya no sé lo que es eso. En algunos casos, en los mejores, diría yo, para el cuidador, en los mejores casos es cuando, bueno, yo esto no lo controlo, me escapo, ¿no? Niego mis problemas y busco cómo adaptarme, ¿no? Ya no quiero el monedero. Sobre todo esto pasa en los hombres, porque ¿qué llevan en el bolsillo? Monedero, un peine y las llaves de casa, ¿no? Y ahora el móvil.
esto nos pasará cuando nos pase a nosotros esto, Dios quiera que no, pero las generaciones que vengan detrás, va a ser el móvil también, ¿no? ¿Dónde tengo el móvil? ¿Vale? Y ahí es donde tiene que entrar nuestro ingenio y dejarle la cartera con billetes falsos, es decir, bueno, fotocopias o demás de dinero para que no reparta, llaves que no sirvan para nada. Ahí entra el ingenio del cuidador, ¿no? Para que no haya problemas. Pero, ¿por qué no dejarle, ¿no? la cartera? Siguen pudiendo hacer recados cerca de casa, ir al PAMA, no sé qué, en esa fase. Suso nunca los hizo, así que vale. Vale, entonces fácil, ya no hay que preocuparse de si hace los recados o no. Suso está a 3. Sí, ¿no? A 3. En ese momento de los recados, que normalmente tendemos, cuando hay un diagnóstico y ya están ahí, ¿qué hacemos los familiares? Aquí sentado, no te muevas, que ya te hago yo todo. ¿Vale? No te preocupes. ¿Qué hacemos? Que pasen aquí más rápido. Van a pasar, pero más rápido. Cuanto más tiempo coja la cuchara, aunque se lo eche por encima, más tiempo va a estar utilizando la cuchara sola. Menos comer, que come. Sí, comer. Menos el yogur, que parece que le gusta que se lo dé yo, pero para terminar yo. Claro, eso es. Pero comer, come. Lo hacemos, es la normal. fruta y todo. Yo esto lo digo porque es normal, porque estáis 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Bueno, menos 8 horas que está aquí. Menos 8 horas. Vosotros sí, pero claro, hay muchas personas que no sí. tienen centro de día. Es agotador, no es posible. No, la paciencia, nosotros, que es nuestro trabajo, y También lo digo yo. nos pagan por ello, incluso podríamos decir, y en nuestro caso nos gusta y demás, pero ya está, yo salgo de aquí y me voy a mi casa. El fin de semana lo tengo libre y el día de fiesta también. Te echo de menos al Claro. chico que viene. Digo, te echo de menos, no lo sabes bien. Claro, porque son muchas horas y es muchos días intentando tener toda la paciencia del mundo y la paciencia se acaba. Aunque la Petra come, que va a comer ahí gallina, dejando ya. Pero tiene que seguir comiendo sola, porque esa autonomía, aunque no sea pues la Petra de antes, que no se manchaba nada, sigue comiendo sola. Y eso es a donde hay que llegar. Ponemos un babero y si mancha el babero y pues un babero más largo o lo que sea. Y hay muchas formas de utilizar un babero sin que sea un babero. Hay camisas, los hay muy bonitos, ¿vale? Que además no simplemente ponerlo porque a veces que no quieren ponérselo, ¿no? Pero un babero yo no. Hay formas, trucos, creatividad para salvar esas situaciones. Pero si se lo hacemos todo, va a pasar por aquí muy rápido. ¿Vale? Cuando estamos en fase 3, la apatía muy marcada, es decir, me da igual lo que esté pasando a mi alrededor, básicamente. El llanto y la angustia, no es en todos, pero sí hay muchos momentos en los que hay esa angustia. Y angustia ya no solo la angustia hasta que conocemos de ay, Dios mío, sino el tranquilidad. Por ejemplo, no me he dado cuenta de que quería ir al baño, no he sentido la necesidad de ir al baño, llevo pañal, estoy manchada o manchado y ni siquiera sé cómo transmitirlo y cómo ves a la persona. Sí, yo lo paro. Siéntate, hombre, siéntate y venga, Sí. ¿no? Y me quiero ir y no sé, ¿y qué le pasa? Pocas veces nos equivocamos. Sí. O quiere ir al baño o ya está Ya está, manchado. Vale. Eso es también angustia, ¿vale? Porque no pueden comunicar lo que pasa. Y yo creo que lo último que a todos nos gustaría es cuando perdemos el control de esfínteres, ¿no? Ya. Es lo más íntimo, lo más... Bueno, nos han educado también así, ¿no? Que ya ves tú, es algo que sí o sí hacemos todas las personas en el mundo, si estamos vivos. Entonces, bueno, pero es algo que nos da mucho respeto, mucho cuidado. Los monosílabos quiere decir que te contestan sí o no, o incluso nada, ¿vale? Aquí tenemos 2 personas además, familia de 2 personas que no emiten ninguna palabra, ¿no? Porque Vero, alguna palabra en algún momento, no, ¿verdad? Nada. Si sonidos, si
¿Identificáis, por ejemplo, sus sonidos si quieren decir una cosa u otra? Ahora no. Vale, porque a veces, bueno, pues dependiendo del sonido que haga o la forma en la que esté, uno puede identificar, ¿no? Pues está incómodo por esto o por esto otro, ¿no? Vas dando palos de ciego, vas viendo. Exacto. Ensayo y error. Ensayo y error, ¿no? Voy a probar si es esto, le modifico el cojín, le pongo, ¿verdad? Ensayo y Mira, error. nosotras, mi padre, lo ves que está. Eso es la medicina de la noche, efecto secundario, digamos. Pero nosotras hemos recorrido y hace tiempo, primero era mordedor. El mordedor ahora ya, como que lo chupa y lo echa, ¿sabes? Entonces ya hace tiempo pasamos al chupo. Tiene chupo, mi padre, ¿sabes? Chupo de los marrones estos Sí, así gorditos. de caucho, Sí. de esos. Y bueno, es que le calma. Sabes que tiene problemas de nerviosismo y le calma. Y está, y llegamos a casa y se lo damos. O sea, llega a casa, le damos agua y le damos a veces incluso una pimienta, ¿sabes? Sí. Y luego el chupo, y si viene muy alterado, le damos el chupo y se calma muchísimo. Seguro que os suena de alguna película, de algún algo, los niños que tienen autismo, no todos lo hacen, pero los niños que tienen normalmente autismo, ese movimiento, ¿verdad? Son movimientos que lo que hacen es intentar relajarse. Repetir un movimiento, el chupo, porque a un bebé le calma, porque bueno, le recuerda a su mamá, bueno, pero sobre todo en el tiempo se mantiene porque es un movimiento repetitivo, ¿vale? Se queda dormido y puede ser que le caiga como que no le caiga. Si no le cae, se lo quitamos, lógicamente, se le cae ya, lo cortamos y tal, pero ya te digo que es una cosa. ¿Y cómo habéis llegado a eso? Bueno, pues por ensayo y error, pues voy a probar a hacer esto. Muchas veces está alterado porque está mojado, Claro. ¿sabes? Entonces, lógicamente hay que cambiarlo, etcétera. Es como, Pero- quito todo lo que pueda haber Miramos alrededor. si es por eso o es. Claro, eso es. Bueno, está bien. Es así de difícil y así de fácil, a ver si me explico. Es decir, es como cuando llega un bebé a casa. ¿Por qué llora? ¿Tienes calor? Te destapo. No era calor. ¿Tienes hambre? No era eso. ¿Qué? ¿Se ha manchado? O sea, uno va dando palos de ciego. ¿Qué pasa? Que en un bebé, pues todo mejora con el tiempo y en este caso no. Siempre va a peor. Siempre. Y eso yo creo que es lo más difícil de asumir. Que da igual lo que hagamos, que siempre vaya a peor. Lo que hagamos lo que va a hacer es que tenga una mejor calidad de vida, no es lo mismo que esté pues en una silla todo el tiempo y no tenga un cojín un cojín de gel, que podemos mejorar su calidad de vida. Y es la intención de todos mejorar su calidad de vida. Con las intervenciones no farmacológicas, que es lo que hacemos en los centros de día especializados, es lo que se intenta. Mejorar su calidad de vida, ralentizar en lo posible su enfermedad y echarnos una mano. ¿Vale? Ese tiempo, echaros una mano. Estar también para acompañaros en ese proceso. Es lo que se puede hacer, de momento. ¿Vale? Pero no se puede perder la esperanza, todo se puede, ¿no? Me imagino que si hablamos con alguien de hace muchos años y tenía SIDA, no se imaginaría, ¿no? Que ahora puedes vivir con SIDA y no morir, o incluso muchos tipos de cáncer que se curan, no en todas las personas, pero sí en muchas, ¿no? Entonces yo espero que con el tiempo pues esto también tenga una forma de pararse. El tema de la deglución, que habéis tenido un curso con la terapeuta, con Ana, es algo también muy importante, porque es una función que se pierde. Y es cierto que nos da mucha pena que tengan que dejar de comer comida entera, o beber incluso el agua ahí con el espesante famoso. Todo, ahora es todo. Pero claro, eso, o hacer una aspiración y que ahora no está haya el desayuno, todo. Es una pena, pero hay que estar atentos, hay que intentar que coman durante todo el tiempo posible entero, que si no puedo comer el pollo, pero los macarrones, bueno, los macarrones Pepe no, que no me gusta. Si puedo, lo que no pueda comer, vale,
no se lo doy entero, pero si lo otro lo puede comer, sí, porque mastica y además, bueno, el alimento, si lo trituramos, muchas de sus propiedades se desvanecen, ¿no? Toda la fibra, todo, al triturarlo eso se va. Entonces hay que intentar que eso pues, se prolongue en el tiempo, pero si tenemos que ir retirando cosas, retirarlas, ¿no? Esto de aquí también, importante. Vais a tener en noviembre, creo que es, con Ana también una charla de prevención de caídas, de movilizaciones, ¿vale? Y esas movilizaciones y esa prevención de caídas tienen mucho que ver con esas complicaciones infecciosas y escaras. ¿Cómo tengo que movilizar a la persona por la noche, por ejemplo? Porque claro, normalmente se tumban y no se mueven, no se dan la vuelta solos. Eso provoca escaras, Dice que lo que me estaba diciendo que si el mío se mueve, y digo que ¿cómo se mueve? ¿Se mueve mucho, Me he Pepe? puesto barras en la cama y Sí. sale. Ah, bueno, o sea, sale por encima de la barra y todo. No, por encima de la barra no se va sujetando así, mueve el culo como los bebés y sale, por los pies. Ay, madre mía. Pues nada, hay que ponérsela por todas las partes, ¿no? Ahí. Bueno, mejor que se mueva por la noche, aunque claro. tenga esa inquietud por tu parte, seguro que no pegas ojo. Si no, hay medios para que se muevan. Oye, hacerle nosotros la movilización, ¿no? Con los colchones antiescaras que se van inflando de un lado y de otro durante la noche. Las caídas, pues ya sabéis, cualquier caída, cualquier golpe, mira para ti porque tu madre ahora tiene ahí, ¿verdad? Y la Petra que está todo el día besando el suelo, pues claro, en un golpe de esos hay una herida gorda y eso es una infección y eso lleva a otra cosa y pues eso, ¿vale? Y muchas veces la pregunta aquí es, vale, ¿y llegados aquí qué? ¿Y ahora? Vale, ya pasó todas las fases, ¿y ahora? A la Petra de cae ahora menos, porque la hemos puesto en la habitación, Sí. delante de la cama, Ah, un palma, ¿no? una barra de... Ah, qué bueno. Y cuando se sienta en la cama ya la agarra y ya no... Qué bueno, ¿no? qué ingenio, eso es, claro. Lo vea como una pelota, ¿no? Ya, es que, bueno, porque no para tampoco. Pero Ella qué no es fuerte. consciente de sus problemas. Petra pero- niega sus problemas. Pero Ella puede qué sola. suerte tiene que no es nada más por tocar de nacillo. Sí, es verdad. Mientras sean morados, todo, Nada, todo no. va bien. Porque ella cae a cámara lenta. Pero bueno, lo que os comentaba, cuando estamos en esta situación, llega otra incertidumbre, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿O cuándo se acaba esto? Pues es algo que tampoco sabemos. No lo pienso, cuando llegue, lo pensaré. Eso es Pilar, a mí me encanta Pilar. Pilar es verdad. No, es que Pilar para qué la me voy a tenemos comer el coco. Pilar la tenemos en los grupos de ayuda de las esposas y es ese elemento del disruptor, ¿verdad, Loli? En el que están todas, ay, y ahora y ella, pues yo no pienso, pues ya va a venir igual. Sí, pues por Vamos eso a cuando poner venga, los medios, vamos a Entonces- prevenir todo lo que podamos, ¿no? Pero es que no podemos hacer mucho más. Y un catarro nos cambia todo. Si Todo. tuvo un resal, ¿cómo se notó todo. cuando fue para casa? Claro, todo. Un catarro, una caída, una broncoaspiración, cualquier cosa cambia todo. Nos da la vuelta y la persona se va. ¿Qué pasa? Que no podemos estar. No, claro. A ver si cojo catarro, a ver si... Porque si ya es complicado vivir con esta situación, vivir en vela, pues que no coja un catarro, porque no coja ahí una... complicado, porque no lo vamos a poder, Yo soy la que estoy todo el día con el termómetro. ¿verdad? Lo digo porque es algo muy común, es muy Yo común. le noto calor, digo, voy a Ya poner está el termómetro. Oye, ya está, no Claro. tienes nada, no pasa nada. Claro, pero eso por tu calma, Sí, por sí, tu sí. calmarte, por calmarte. Porque queremos hacerlo tan bien, queremos darlo todo y que no nos quede nada por dar, ¿no? Que no sea por vosotros, ¿no? A ver, como siempre digo, ¿verdad? Digo, la decisión es vuestra como cuidadores de si quiero cuidar, cómo quiero cuidar y hasta qué límite. Es vuestra decisión y como es vuestra decisión está bien. Lo único que el después hay que prevenirlo.
Porque cuando no exista esa situación de cuidado, ¿qué va a ser de nosotros si todo lo que hacemos es cuidar? Todo. Que está bien y es perfecto, pero el grupo de personas que me pueden ayudar, esa afición, ese interés, donde meter mi cabeza, no me va a quitar el dolor, no me va a quitar que haya tenido que pasar tantos años al cuidado, o que la persona que quiero tanto tenga que pasar por eso, ¿no? Eso no me lo va a quitar, ¿no? Ir a natación no me va a quitar esa pena, ¿no? Pero sí me va a ocupar un tiempo de mi día en el que no voy a estar solo pensando en eso, ¿no? Entonces, prevenir antes de que llegue el momento, porque cuando nos vemos en el momento de esa pérdida o de ese ¿y ahora qué?, es más complicado buscar ese grupo. Si lo tengo, me va a ayudar a levantarme, ¿vale? Esa afición, esa familia, ese lo que sea, que nos guste, ¿vale? ¿Somos cuántas mujeres aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, por el hecho de ser mujer tenemos más probabilidades de que nos pase esto. ¿Cómo os quedáis? Encima. Bueno, yo veré. O sea, lo que nos faltaba para duro, Que ya ¿viste? veré, porque no me voy a empezar a comer el coco, Claro. ya te lo digo. Pero yo creo que eso es sencillamente que las mujeres tenéis más calidad de vida. ¿Calidad? Bueno, tenéis más Esperanza de vida. esperanza de vida, sí. Claro. Claro que sí, y también tenemos hábitos más saludables en general. En general, ¿eh? Traigo esto porque, bueno, podemos evitarlo, podemos prevenirlo, ya que estamos hablando de esa prevención de cuando dejemos de ser cuidadores o en el momento de ser cuidadores, ¿vale? Para que no nos consuma el hecho de cuidar, vamos a saber qué es lo que más lo provoca, ¿no? Pues ser mujer es así, pues para nosotras, pues porque vivimos más años y somos más, ¿eh? ¿Aquí cuántos somos, Ramón? 28, ¿y cuántas mujeres hay? Una jartá. Hay una jartá. Sí, somos mayoritarios, ¿no? Es cierto eso, ¿no? Que duramos más años también. Genéticamente, hablábamos de que había pues ese 1% que se podía pasar, ¿no? Por de generación en generación. Los hábitos que tengamos, normalmente los adquirimos de nuestros padres, ¿no? O de quien nos haya criado o donde nos hayamos criado. Eso tiene más peso que la genética. Si yo me he acostumbrado a comer, yo qué sé, yo que soy de León, y allí hay una buena cocina y una buena morcilla de León, un botillo que tiene ahí bien de grasa, pues seguramente haya más problemas de colesterol, por ejemplo, ¿no? Si yo me acostumbro a comer ese tipo de cosas porque en mi familia, en mi cultura se come de esa manera, ¿no? Tiene más importancia mis hábitos de vida que la genética, ¿vale? El ser mujer es una de las cosas, el tener enfermedades asociadas, por ejemplo, pues eso, un accidente cerebrovascular, si fumo, si bebo, bueno, lo que sabemos que no nos hace bien a nadie, para nada, pues para esto tampoco, ¿vale? Entonces esos son nuestros factores de riesgo. Seguramente hayáis escuchado que el tabaco prevenía el Alzheimer. Ha salido incluso. Ay, madre, Eso ha salido en la televisión, yo lo he visto. Madre mía. Hay menos personas que fuman. ¿Verdad que mata? Claro, porque se ha muerto antes de desarrollar la enfermedad, ¿no? Por cáncer de pulmón o algo así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo os traigo esto porque en la prensa salen muchas cosas, en la televisión salen muchas cosas, en internet ya ni os cuento. Entonces, cuando queráis tener información real, veraz, ir a fuentes reales, veraces, que se dediquen a la investigación y que haya este tipo, o a los profesionales que tenéis cerca de casa, ¿vale? Picáis aquí a la puerta de casa, que es esta es vuestra casa, y podéis preguntar. Sí es cierto que yo puedo decir en mi vida profesional, y hay estudios que así lo confirman, los estresores, es decir, el llevar una vida muy estresante, el haber llevado un disgusto muy grande, ¿no? Que es lo que conocemos, ¿no? El haber tenido algo traumático en nuestra vida, es una de las cosas que desencadena muchas enfermedades. Y una de ellas es esta. Por eso es tan importante nuestra salud mental
para no desarrollar este tipo de enfermedades. ¿Vale? Si ya estamos en ello, que es lo que pasa aquí, simplemente traeros aquí un poquito, como hoy además es el Día Mundial de Alzheimer, ¿no? Que hay mucha investigación, donde se están centrando las principales investigaciones. Pues eso que tenéis ahí raro que pone una B, que es beta amiloide y tal, eso es lo que tienen nuestras personas, nuestros familiares, en las neuronas metido. Esas dos proteínas son las que empiezan ahí a depositarse dentro de la neurona y hace que la neurona no funcione bien. Se llama así, esas dos. Lo que no sabemos es por qué. ¿Por qué pasa eso? También hay otra cosa que se está estudiando mucho, que es la inflamación. ¿Por qué hay inflamación? Y según lo que se está investigando es que la inflamación causa que eso ocurra. Entonces ahí también se está investigando, ¿no? Algo también muy importante que se está haciendo también desde atención primaria es prevenir ese diagnóstico precoz, lo que pongo ahí, ¿no? De estudiar las fases de la enfermedad previas a la aparición de los síntomas, es decir, que yo ya sepa que están esas proteínas ahí antes de que tenga fallo de memoria, qué ocurre en el cuerpo para que al final los síntomas los veamos, ¿vale? Eso es lo que se está investigando, para que os suene un poco lo que realmente se está haciendo, ¿vale? No todo lo que sale ahí con todas las soluciones del mundo, que ya parece que hay 1000 vacunas contra el Alzheimer, ¿no? Y bueno, volver a recordaros que solo un 1% se pasa de familia a familia, ¿no? Os dejo aquí así un pequeño que pone el Banco de Tejidos de la Fundación 100. La Fundación 100, si os metéis en internet, si alguno controla, ahí os dicen todo lo que se puede hacer para donar tejido neuronal, ¿vale? Si vuestro familiar fallece y queréis que sea donante para que puedan investigar y se siga, bueno, pues ahí hay cómo hacerlo, ¿vale? El Banco de Tejidos de la Fundación 100. No es necesario todo, no es necesario incluso que sea de vuestro familiar, que tenga la enfermedad, también vosotros mismos, porque podéis tener algo ahí y que pueda servir para la investigación neurológica, ¿vale? Es fundamental, si no hay investigación no va a haber avances y esto no se va a arreglar, ¿vale? Por eso no me gusta traerlo hoy aquí. Y ahora, ¿vale? Te voy a ampliar ahí. Siempre os hablo de las neuronas y nunca habéis visto una neurona de verdad, ¿no? ¿Queréis ver una neurona de verdad? Lo que intenta hacer una neurona. Ya. Bueno, para que veáis lo fascinante y por eso lo difícil que es. A ver si lo podemos poner. Aquí. Ahí. Eso es una neurona. Buscando cómo conectarse a otra neurona. El círculo, ¿no? Eso que se mueve, tiene patas, ¿verdad? Y se unen otra con ¿Verdad que está buscando cómo unirse? Sí. Bueno, pues siento deciros que eso os está pasando ahora mismo a vosotros en el cerebro. Y a ti también, ¿eh? Sí, a todos. Constantemente está ocurriendo eso. Cuando intentamos buscar una palabra, fíjate, mira tú. A eso, bueno, pues eso... Parece la playa de Almería, medusa. Las medusas, claro. Fijaos, o sea, cuando intentamos buscar una palabra, ahora para decir, fíjate, tal, o intentamos lo que estamos viendo se transforme en información en nuestro cerebro, eso es lo que ocurre. O sea, eso es lo que ocurre, eso está en constante movimiento siempre. Cuando una se une a la pata de otra, pasa la información. ¿Vale? Bien. ¿Qué les pasa a nuestra gente? Que no encuentran. Pues que esa neurona intenta unirse a otra que no funciona, ¿vale? Porque no funciona porque tiene esa proteína beta-amiloide y tau ahí metida, no funciona, entonces busca otra, y la de al lado tampoco funciona. ¿Qué le pasa a esta al final? La que funciona, ¿qué le pasa? Que deja de funcionar porque no encuentra a quien aliarse, ¿no? A quien le dé información, ¿vale? Bueno, pues eso es cómo funciona. ¿Qué máquina tenemos? Tenemos una máquina casi perfecta. Pero es eso lo que hay dentro, claro, porque, jolín, al final un corazón sabemos que hace pero el cerebro no sabemos cómo funciona porque encima tiene una forma tan asquerosa, ¿verdad? Y no vemos que lo que ocurre dentro es eso.
Si eso deja de funcionar, de moverse, ves que está en el líquido, en agua, ¿no? Eso se deja de haber ese líquido y deja de funcionar, esto se hace más pequeña, esa neurona, el cerebro se hace más pequeñito, se queda ahí y deja de funcionar. Cada neurona de esas manda información de alguna cosa, del frío, del aire, y si no funcionan bien, pues no saben lo que pasa, es decir, no sabes lo que pasa. Somos eso. Nos creemos dioses, pero somos eso, ¿vale? Bueno. Ahora perdí yo la vida. Bueno, ya, para terminar... Para terminar, volver a insistir en que la enfermedad existe, no hay cura, vuestros familiares tienen todo lo que necesitan. ¿Por qué? Porque vosotros os ocupáis de dárselo, porque nosotros intentamos colaborar en ello, pero vosotros también necesitáis una ayuda, ¿vale? Tanto cuerpo como mente. Y pongo esa imagen, y estuve horas buscando una imagen que resumiera todo. Esa mujer, seguramente que no esté en Asturias por el sol que hace, pero... Hoy está en el centro. Bueno, hoy hace sol, hoy hace sol. Está en la naturaleza, está con su afición, que será la pintura, o quizás sea una nueva afición, ¿vale? Es decir, está moviendo su mente, está moviendo su cuerpo, porque además está de pie, ha tenido que ir andando seguramente hasta ahí porque ahí el coche no llega, me he movido. Y estoy no sola, estoy con otras personas haciendo lo mismo, compartiendo una afición, ¿vale? Podría decir que esa imagen resume todo lo que es sencillo y que nos puede cambiar la vida, nos puede hacer más fácil este proceso de cuidado, ¿vale? Así que acordaros de eso. No sé si aquí existen esas cosas, pero ya está. Bueno, ya está aquí todo lo que yo quería comentaros hoy. No sé si... Aplaudimos. No, bueno.